Por un lado tuvimos todos los entes de gobierno competentes, por otro lado tuvimos todos los directores de clínicas privadas a nivel nacional, los cuales acudieron. Hasta el presidente de la Federación Médica, en este momento el señor Francisco Natera, el cual nos llama y nos dice que bajáramos el tono en todo el debate que se estaba dando y particularmente le exigimos que bajamos el tono porque realmente bajan los precios que ustedes están teniendo en las clínicas privadas. Por supuesto, esto generó en el propio presidente de la República un llamado contundente, donde él le dijo a los dueños de clínicas privadas que dejaran el mercantilismo con las clínicas, que dejaran el comercio con las clínicas y a los médicos honestos, que realmente intervinieran en el debate porque la regulación de las clínicas debía dar. Nosotros, ¿qué pedimos en esa recomendación? Primero, que se hiciera una clasificación de las clínicas, ¿sí?, de acuerdo a todo el servicio que prestan y a la tecnología que tiene esta clínica. Que no se continúe haciendo como ellos lo vienen haciendo, clínicas con categoría A, B y C, una cuestión donde la propia hotelería, que ellos, el servicio de hotelería es el más especulativo que se da en las clínicas privadas. Igualmente, que se colocara la llamada unidosis, que única y exclusivamente se le suministra al paciente el medicamento que necesita en su tratamiento. Igualmente le pedimos al Ministerio del Poder Popular para la Finanza que instruya a la CNIA a realizar una factura única para el sector de clínica, de tal forma de tener de forma detallada cuánto es el preoperatorio, cuáles son realmente los medicamentos que se están suministrando, si son los que necesito única y exclusivamente, y dentro de las recomendaciones nosotros exhortamos a la Federación Médica y a los colegios médicos a que ellos de alguna manera realicen una banda para fijación de los honorarios profesionales de los médicos, de acuerdo a la experticia médica, a la complejidad del acto médico, pero esa banda que ellos fijen posteriormente tienen que remitírsela al médico para que también haya una evaluación de esos honorarios profesionales. Nosotros queremos que el médico venezolano sea respetado, que el médico venezolano se quede en su país trabajando, pero con conciencia. Felipe, ya hay varios problemas, el tema de los honorarios médicos, el tema de los medicamentos, lo que decía, el cobro hasta de los acompañantes. Muy breve para ir al corte. Fíjate qué interesante el planteamiento que hace Hiroshima en esta interlocución que se hace con el sector privado y quienes representan los intereses de las transnacionales de la enfermedad. En Canadá a finales del siglo pasado, entiéndase la última década, los años 90, los médicos fueron tabulados por el gobierno canadiense y les hicieron la siguiente cuenta. En primer lugar, aquel médico especialista que veía sin haber pasado el paciente por el nivel primario de atención, era considerada una consulta de primer nivel y como tal cancelada. Es decir, que si no venía referido del barrio adentro, no podía pasar al segundo nivel, a las clínicas populares, y era considerado en ese sistema pago como una consulta de primera, una consulta general. En segundo lugar, le explicaron a los médicos de que desde el punto de vista impositivo, quien ganara $400,000 canadienses en un año, pagaría el tercio de los impuestos. Y aquel que ganara más de $450,000 canadienses pagaría 2/3 de impuestos. Es decir, que de una u otra manera hay que ponerle el coto al desafuero en los costos, no solo de los honorarios profesionales, hay muchísima gente consciente, etcétera, todo lo que se quiera, pero la realidad es que el sector privado en este momento abusa del pueblo venezolano al dispensarle los servicios y la atención, no solo en lo que se refiere al honorario médico, sino a los gastos que representa el atender a un paciente que llega con un seguro y que finalmente va a terminar en un espacio público de salud porque ya agotaron la póliza de seguro y lo que le toca, como decimos vulgarmente, es ir a morir al hospital. Entonces yo creo que tenemos que dejar claro de que tenemos que hacer una revisión y el Estado debe asumir ese rol rector que fue también totalmente anulado durante la Cuarta República y permitir la integración del sistema para poder ejercer los mecanismos que permitan la gratuidad y el acceso de salud a todos. Vamos a hacer la primera pausa. Al regreso vamos a seguir profundizando en estos temas. Ya regresamos con Teleforo. Estamos de regreso en Teleforo en este segundo segmento para seguir discutiendo el tema de la salud privada, las perversiones, los problemas, ¿no? Que habíamos quedado con Felipe en esa reflexión sobre esa investigación que hubo y hacia dónde conducen esos intentos de regulación y cuál es el rol que debe ejercer el Estado, además de trabajar en la construcción de ese sistema público de salud que pareciera ser la alternativa estratégica.
doctora. Bueno, claro, fíjate, lo que decíamos en el espacio antes de estar al aire, no hay posibilidades reales de hacer un control de la medicina privada si no tenemos un sistema público que dé respuesta a las necesidades de la población. Porque la única manera que tú controlas es decir, bueno, ya no necesitamos pagar como estamos pagando con todas estas oficinas, directamente a la oficina, porque nosotros lo estamos haciendo. Y de alguna manera, con el comité del Sistema Público Metropolitano de Salud, que fue creado en la vicepresidencia, de alguna manera se ha venido intentando hacer un mínimo control, por ejemplo, con las peticiones que se hacen directamente en PDVSA, donde entonces se evalúan ahí y lo que se hace en el sistema público se manda al sistema público y solo se paga lo que realmente no hay en el sistema privado. Esa regulación es totalmente factible que la vayamos haciendo de manera paralela, pero en la medida que vayamos realmente construyendo las respuestas a las necesidades de la gente, porque si no, entonces la gente quedaría en el aire. O sea, es una cosa que siempre decimos, ¿no? Es cambiar la rueda con el carro andando. O sea, mientras vamos dando respuestas, que tenemos que dar coyunturales, respuestas reales, respuestas, porque mi enfermedad no es como eso, pues un cáncer no puede ser esperar 6 meses, 8 meses que nosotros construyamos un sistema de salud. Claro, la salud pero, es algo que nadie puede esperar exactamente, entonces tenemos que darle solución a esa, pero entonces ir construyendo las bases para poder hacer una regulación real, que va más allá de porque ¿qué pasa con esta comisión? Lo que ellos vinieron investigando sigue siendo los gastos. O sea, el asunto es hacer el estudio de los costos. ¿Cuánto realmente cuesta eso? ¿Cuánto cuesta una apendicitis? ¿Cuánto cuesta una enfermedad cardiovascular? El costo para nosotros, y no solo en el privado, hay que saber el costo en el público. Que hay que decir que no se sabe. Que no se sabe. Ni en el público ni en el privado. Ni en el público ni en el público ni en el privado. Sí, bueno, saben que estamos en un periodo de transición y eso es muy importante. O sea, hay una transición. Un sistema de salud público no puede ser parido así de la noche a la mañana, ¿no? Eso se tiene que construir. Pero en este periodo de transición sí es necesario la regulación. O sea, tenemos que establecer mecanismos de regulación. Por ejemplo, tenemos que revisar la relación entre los seguros y las clínicas. Esa relación cómo los seguros aceptan las facturas así sin mucha revisión, de manera, o sea, lo que facturan las clínicas, los seguros lo aceptan. Y entonces la póliza en los 3-4 primeros días te gastan la póliza completa y necesitas 2 días más. Pero además con un agravante, Eduardo, que el enfermo, la persona que está enferma, una enfermedad grave, y le da esta situación, regresa al sistema público, porque salvo en algunos casos que los familiares puedan pagar, regresa al sistema público y luego hay el argumento de que los hospitales están colapsados, porque el Estado pagó una póliza, la clínica se comió la póliza, pero el problema de salud no fue resuelto, y entonces volvemos al que no lo regresan, lo mandan limpio.